Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de sistemas dinámicos. Hoy vamos a ver el tema de la función de respuesta, lo que se llama función de respuesta al impulso unitario, eh, y después veremos lo que es la función de transferencia y su relación entre ambas. Entonces, para empezar vamos a poner una ecuación en diferencias de orden uno sencilla. Vamos a poner un ejemplo para llegar a la función de respuesta al impulso y luego lo vamos a generalizar. Entonces, tenemos una función, una ecuación en diferencias que es x de k más 1, la variable de estado, la variable de estado, es igual a por x de k, es de orden uno, más b, más b, este sería la parte no homogénea de la función, más b por u de k. Siendo u de k, podría ser cualquier función en k. Es decir, lo que teníamos de la parte no homogénea, ¿no? Entonces, en u de k lo vamos a denominar que es la variable de entrada. No es necesariamente un escalón, porque el escalón ya os dije que se puede, en muchos manuales viene como u de k. Bien, aquí simplemente es una variable de entrada al sistema y que o también se llama de control, y que puede ser cualquier variable que va a ser una función en k y que va a influir en la salida del sistema. Que va a influir en la salida del sistema e incluso en intentar controlar el valor de la salida del sistema. Bien, entonces lo que vamos a ver es decir, es una ecuación en diferencias. Lo que digo, si u de k valiera 1 para todo k, que sería un escalón, bueno, pues aquí tendríamos la típica función en diferencias de x de k más 1 igual a de x de k más b, ¿de acuerdo? Con un término independiente que sería b. Esto es una generalización, poniendo la variable de entrada. Entonces, iterando vamos a intentar ver cuál es la expresión, la función solución, la secuencia solución de x de k. Entonces vamos a hacerlo iterando. Entonces x para k igual a 1, x de 1 será igual a de x de 0 más b de u de 0. Muy bien. Para x de 2, el siguiente tramo, el siguiente escalón, la siguiente iteración sería a por x de 1 más b por u de 1. Esto es igual a que multiplica x de 1 es lo anterior, a por x de 0 más bu de 0 más bu de 1. Entonces esto queda como a cuadrado por x de 0, a cuadrado por x de 0 más ab por u de 0 más b por u de 1. Vamos a ver x3. x3 sería a por x de 3 más b por u de 2. Entonces, si lo hacemos, esto quedaría multiplicando por a todo esto y sumando bu de 2. Es decir, sería a cubo, es multiplicar por a x de 3, x de 2, perdón, esto es x de 2. X de 2. Entonces, sería multiplicar por a todo esto, a cubo de x de 0 más a cuadrado por b de u de 0 más ab por u de 1 más b por u de 2 más b por u de 2 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos? Ya podemos ver la recurrencia que se produce. X de k sería, aquí estamos en x de k, 3, hay un 3 aquí, luego sería a de k por x0, que sería la condición inicial, más, luego tenemos aquí a cuadrado b por u de 0, más ab por u de 1, más b por u de 2. Es decir, b siempre está multiplicando, y lo podríamos poner como el sumatorio
con este índice de L igual a 0 hasta K menos 1, hasta K menos 1, ¿de qué? Lo vemos de A de K a menos L menos 1 por B por U de L. Si lo sustituimos aquí, si sustituimos, por ejemplo, para X, para K igual a 3, tendríamos A elevado a 3 de X0, entonces más, desde L tendríamos el sumatorio, desde L0 hasta K, que es 3, 3 menos 1, 2, elevado a, por A elevado a qué, a cuánto, a 3, para L igual a 0, sería 3 menos 1, sería, esto sería 1, A por B por U de L igual a 0. Esto sería K menos 1, esto es, a K menos 1 sería A de K menos L menos 1, esto es, a ver, vamos a ver, esto sería A K es 3 menos L que es 0, vamos a ponerlo menos 1, o sea que esto es 2, ¿de acuerdo? Este sería 2. Más A, para L igual a 1, sería de K, que es 3, menos L, que es igual a 1, menos 1, por B por U de L, U de 1. ¿De acuerdo? Esto es 3 menos 1, esto es 1. Y luego el último ya, para L igual a 2, que es el último, porque va de L igual a 0 a K menos 1, K menos 1 es 2, entonces sería A elevado a 3 menos 2 menos 1 por B por U de 0. Es decir, esto es igual a A cubo por X de 0 más A elevado a 2 por B por U de 0 más A elevado a 1, A por B por U de 1, más A por B por U de 0. A elevado a 0, que esto es 1. Que es lo que tenemos aquí. Luego, esta expresión es correcta para todo K. Esta expresión es correcta para todo K. Entonces, esta, por tanto, sería la expresión solución, sería la expresión solución para una variable de entrada U, y sería para una variable de entrada U. Bien, ahora vamos a suponer, entonces vamos a preguntarnos si U de K fuera una delta de K es una función delta de K en donde vale para 0 vale 1 y para todos los demás K vale 0. 1, 2, 3, etc. Vale 0. O sea que esto sería delta de K. Entonces esto es el impulso. Esto es un impulso. Un impulso de dimensión de longitud 1, un impulso unitario. Entonces, lo que nos queremos preguntar es ¿cuál sería la respuesta del sistema al impulso? ¿Cuál sería la respuesta al impulso a una función, a la respuesta al impulso unitario del sistema? Es decir, cómo respondería el sistema ante un impulso. Es decir, en un momento dado hay un impulso unitario en el periodo con una delta de K, que en este caso sería para K igual a 0, y cómo respondería el sistema. ¿Cómo se vería afectado el sistema
la variable de salida x de k ante un impulso. Entonces la variable delta de k la definimos delta de k como 1 para L igual a 0, para k igual a 0, para el argumento que tengamos, y para k mayor o igual que 1 sería 0, que es lo que tenemos aquí. Bien, si suponemos eso, lo que tenemos es lo que tenemos es que solamente para el primer índice L igual a 0, U de L vale 0. Es decir, para X igual a 3, por ejemplo, lo vemos con un ejemplo, para X igual a 3 lo que tendríamos sería A cubo por X de 0 más U de 0 es el único valor que... U de 0 es el único valor que tenemos. U de 0 es el único valor que tenemos, 1, porque el resto se hace en 0 para... Esto ya sería delta de 0, delta de 1, delta de 2, delta de 1 es 0, delta de 2 es 0, y si hubiera más, igualmente serían ceros. Luego sobrevive el primero, evidentemente. El primero sería A cuadrado por B por U de 0, que en este caso es delta de 0, y que en este caso, por tanto, es 1. ¿De acuerdo? Para X de K, lo que tendríamos sería X 33 KK por X de 0 más A 32, o sea que sería K menos 1 por B. Y aquí un 1, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, si por simplicidad, para quitarnos la condición inicial, si X de 0 es igual a 0, lo que tenemos es que X de K, la respuesta de la variable de salida, la variable de estado, es igual a A elevado a K menos 1 por B. ¿Esto qué es? Esto es la respuesta, la función, esto es la respuesta A elevado a K menos 1 por B, es la respuesta del sistema, en este caso de este sistema, al impulso unitario. Es decir, si se produce un impulso, una perturbación de una unidad en el periodo cero, es decir, le damos, en términos físicos sería una fuerza de un newton, o si fuera un sistema de energías, en el periodo cero una energía le damos en ese periodo de un erge o de un julio, entonces el sistema respondería para cada periodo de esta forma. Entonces esta sería la función de respuesta al impulso para este sistema de respuesta al impulso, que evidentemente dependiendo del valor de A, lo podemos representar gráficamente de la siguiente forma. Podemos tener aquí lo siguiente. Si aquí ponemos K y aquí ponemos la función de respuesta al impulso, que sería en este caso la salida X de K. Entonces, si representamos esto gráficamente, lo que tendríamos es que para K igual a... Y esto es para K mayor o igual que 1, claro. Mayor o igual que 1. Para K, porque para K igual a 0 era la condición inicial, que en este caso hemos supuesto que es 0. Para K igual a 1 sería B. Si A está comprendido entre 1 y 0, es positivo entre 1 y 0, pues tendríamos que aquí tendríamos A elevado a 0 por B. Esta sería para 1. Para 2 ya sería menor, porque sería A por B. Sería este valor. Sería este valor. Para 3 sería A cuadrado por B. Sería este valor. Luego vemos que la función de respuesta al impulso se amortigua para K suficientemente alto cuando
A está comprendido entre 0 y 1. Si A estuviera comprendido, si A fuera 1, por ejemplo, si A fuera 1, K y la función de respuesta al impulso xk, si A fuera 1, sería siempre B. Tendríamos siempre B, por ejemplo. Esta sería la función al impulso, sería siempre B, sería plano para cada K1, K2, K3, K4, etc. Evidentemente, si lo ponemos aquí, si vamos a borrar si K, si K, vamos a poner si K es si K fuera superior a la unidad, si K fuera superior a la unidad, lo que tendríamos es A por B, bueno, B, y luego ya lo siguiente, K no, perdón, A fuera mayor que la unidad, A fuera mayor que la unidad, lo que tendríamos es que el sistema sería explosivo. ¿De acuerdo? El sistema sería explosivo. Tenderíamos a la explosividad. Esto sería explosivo. La función de respuesta al impulso sería así. Si A estuviera comprendido entre 0 y 1, pues lo podemos ver, ya lo hacemos así rápido. Si estuviera comprendido entre 0 y 1, entre menos 1 y 0, si A está entre 0 y menos 1, pues para el primer valor, bueno, sería B, porque sería A elevado a 0, y luego el segundo valor ya sería positivo. Este sería el primer valor, el segundo valor sería positivo, el segundo valor sería negativo, positivo, negativo, amortiguándose. ¿De acuerdo? Y si fuera, si A fuera menor que menos 1, entonces alternando en signo, pero cada vez mayor, de forma explosiva. Bien, pues esta es la función de respuesta al impulso de esta ecuación en diferencias para, pues eso, para un impulso para una variable de entrada que fuera un impulso unitario. Bien, ¿qué ocurre con nuestra... aquí lo he borrado esto. A ver, nuestra función de respuesta al impulso habíamos visto que es x de k a elevado a k menos 1 por b. Bien, ¿qué pasa con nuestra transformada z? Si tomamos la transformada z, vamos a seguir un poquito, si tomamos la transformada z a nuestro sistema inicial, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, si suponemos que x de 0, vamos a suponer que x de 0 es igual a 0, tenemos x de k más 1 sería z, la transformada del primer miembro sería z por x de z, la transformada de x de k más 1 sería z por x de k más z, igual a de x de z más b por u de z en general, siendo u de z cualquier variable de intervención o de control o de entrada, que se llama, ¿no? Entonces, sacando factor común de z, tendríamos x de z sería z menos a igual a b por u de z. Bien, entonces, si ponemos aquí x de z, sería b entre z menos a por u de z. Bien, si tenemos que u de k es la delta de k, la transformada de la delta en z es igual a 1, porque es un valor unitario. Según la definición de transformada, sería 1
por z elevado a 0 por 1 sería 1, ¿vale? O sea que u de z sería 1, que sería la transformada de una delta, de un impulso, una delta que es un impulso unitario. Luego tenemos que esta función es lo que vamos a denominar en general función de transferencia. ¿Y qué es? Es la análoga transferencia, que es en este caso función de transferencia, o en términos más estrictos, si ponemos x de z dividido entre u de z, para u de z cualquier señal de entrada, la función de transferencia es esta. ¿De acuerdo? Porque para u de z igual a 1, queda nuestra función de transferencia, la función de transferencia, sí, b entre z menos a, b entre z de menos a. En general, cuando tengamos cualquier función en ecuación en diferencias, con cualquier variable de entrada, haciendo otra la transformada y x de z entre u de z, esta sería nuestra función de transferencia. X de z entre u de z es esto, lo que obtenemos en el segundo miembro, es la función de transferencia. ¿Y la función de transferencia qué es? Es la función de respuesta al impulso en el dominio z. En este caso, si esto es una delta, esto sería xz. Xz sería igual a b por z menos a. Y esto, haciendo la antitransformada, es x de k, la antitransformada de esto, y esto que era, esto era b por a elevado a k menos 1. La antitransformada de b de 1 entre z menos a es a elevado a k menos 1 para k mayor o igual que la unidad, que es lo que obtenemos aquí. Es decir, esto, la antitransformada de esto, nos da la función de respuesta al impulso. Es decir, que la función de transferencia es la función de respuesta al impulso en el dominio z. ¿De acuerdo? Normalmente se suele ver la función de transferencia como se suele en los manuales, suele venir como f de z. Bien, pues en general, si tenemos... vamos a borrar esto. En general, si tenemos una ecuación en diferencias, vamos a ponerlo en amarillo. Si tenemos una ecuación en diferencias de orden n, si tenemos esta ecuación, este sistema, ecuación en diferencias, orden n, que sería un sistema realmente, aunque fuera de una solamente ecuación, porque tenemos con variable de entrada o de control. Si tenemos un sistema así, x de k más n más a de n menos 1 por x de k más n menos 1 vamos a ponerlo bien, x de k más n menos 1 más a n menos 2 por x de k más n menos 2 más a sub 1 por x de k más 1 más a de 0 por x de k y esto igual a b por u de k o como queráis llamarlo, u de k, a u de k. Podríamos haber puesto una b aquí para generalizarlo más, pero bueno, es lo mismo. Si imponemos condiciones iniciales
x de 0 igual a x de 1 igual a x de n menos 1 igual a 0, lo que tenemos es que tomando la transformada z, lo que tendríamos es, ya directamente lo hago, x de z, es decir, tomando la transformada sería z elevado a n por x de z más z elevado a n menos 1 por z de x, y así sucesivamente, ¿no? Sería a de n menos 1 por z elevado a n menos 1 más puntos a de 0 es igual a u de z, a la transformada del segundo miembro. ¿De acuerdo? Entonces, la función de transferencia, como he dicho, sería x de z entre u de z, sería igual a 1, si hubiéramos puesto aquí la b, nos aparecería aquí la b, por dividido entre z de n, z elevado a n, más a n menos 1 por z elevado a n menos 1, más puntos a sub 0. Entonces, en función, aquí tendríamos n raíces, n polos, y entonces tendríamos, al hacer la antitransformada, tendríamos una suma de las exponenciales correspondientes. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se denomina la función de transferencia. La función de transferencia es la respuesta al impulso en el dominio Z. Como digo, si resolviéramos esto y calculáramos las antitransformadas, tendríamos aquí n polos, que serían los n valores de la raíz característica correspondiente de la ecuación de orden n, de grado n, y tendríamos los n polos y tendríamos la suma de las n exponenciales correspondientes. Aquí habría que hacerlo lo de siempre. Pero bueno, a lo que voy es al concepto de función de transferencia, que sería la función de respuesta al impulso en el dominio Z. Como ejemplo, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, sería la capitalización compuesta. Es una cosa muy sencilla, pero bueno, yo creo que es una cosa evidente, pero lo vamos a ver en este lenguaje. Si lo vemos en este lenguaje, en matemáticas financieras, la capitalización compuesta, lo que dice es en el capital 1, sería lo que tengo en el capital que tenía antes, en el periodo 0, por 1 más i, es decir, C0 más el tipo de interés por C0, ¿no? En C2 sería C1 por 1 más i, pero C1 es C0 por 1 más i, es decir, esto sería C1 por 1 más i al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, y así sucesivamente. Tendríamos... a ver, lo podemos poner... Sí, bueno, lo ponemos así, de esta forma, ¿no? En C2 sería C1 por 1 más i, y así sucesivamente tendríamos esta ley de recurrencia. Bien, pues lo que tenemos, por tanto, es que podemos poner nuestra ecuación de recurrencia, nuestra ecuación en diferencias, como c de k más 1 sería igual al capital en el periodo anterior, multiplicado por 1 más i, más
más que, si vamos a considerar una condición inicial del que capital en el periodo 0 es igual a 0, entonces si en el periodo 1 metemos B unidades monetarias, sería B por una variable de intervención que sería delta de K. Para K igual a 0, para K igual a 0, si C0 es igual a 0, para K igual a 0, esto sería B, luego en el periodo 1 tendríamos B unidades. ¿De acuerdo? Y ya para el resto de los periodos sería 0. Es decir, esto es como si introdujéramos en el banco, en nuestro banco, hiciéramos una imposición de B unidades en el periodo 0. ¿Vale? Entonces tenemos esta ecuación en diferencias. A ver, vamos a poner esto mejor. Tendríamos esta ecuación en diferencias. A ver. C de K. Vamos a poner así, C de K más 1. ¿Vale? Tendríamos esta ecuación en diferencias. Bien, bueno, pues si hacemos la transformada a Z, tenemos condición inicial C0, es decir, C es la variable que nos hace las funciones de X, ¿no? Es la variable nuestra de estado. Entonces tendríamos Z por la transformada Z igual a, sería menos Z por la condición inicial, pero como la condición inicial es 0, no pongo nada ya, ¿de acuerdo? En C de K más 1. Igual a C de Z por 1 más I más B por delta de Z, que es 1. ¿Vale? Entonces, a 1 más I lo llamo A. 1 más I lo llamo A. Entonces tendríamos, para 1 más I lo llamo A, tendríamos C de Z, perdón, sería Z menos A, esto es A, igual a B. Y de tal forma que C de Z sería igual a B entre Z menos A. Por esto sería entre delta de Z. Vamos a ponerlo así, si queréis, que es 1. Bien, pues ¿esto qué es? Que es 1. Entonces, esta sería la función de respuesta al impulso. En el dominio Z, la función de respuesta al impulso sería cómo aumentaría nuestro saldo mediante la regla de la capitalización compuesta, si hacemos una imposición de B unidades monetarias en el periodo 0. Entonces, sería nuestro saldo en la cuenta bancaria de una imposición en el periodo 0. Entonces, C, si hacemos la antitransformada, tendríamos que C elevado a K sería igual a A elevado a K menos 1, elevado a K menos 1 por la imposición inicial. Que esta sería la ley de recurrencia correspondiente. Cuando tenemos una condición inicial de C de 0 igual a 0 y hemos introducido en el periodo 1 B unidades monetarias. En el periodo 1 porque hemos puesto más B por delta de K. En K igual a 0, delta vale 1, luego en CD1, perdón, es el saldo que tenemos es B unidades monetarias. De tal forma que para K igual a 1, nuestro saldo es efectivamente B unidades monetarias, que es lo que acabamos de ingresar en el periodo 1. Y a partir de ahí se va capitalizando de esta forma. Bien, esta función de respuesta al impulso, esto ya es la función de respuesta al impulso, ¿qué es lo que pasa? Que A es igual a 1 más I, lo cual nos dice que esto I está comprendido entre, bueno, es mayor que 0, bueno, puede ser 0, incluso negativo, pero bueno, pues sí,
vamos a suponer lo que sería normal, que el tipo de interés fuera mayor que cero. Luego, 1 más i, a sería mayor que la unidad, y luego nuestra función de respuesta al impulso sería de esta forma. Tendríamos b, lo que vimos al principio, y sería explosivo. Sería explosivo con la ley a elevado a k menos 1. Sería una función exponencial de base 1 más i, que es superior a unidad. ¿De acuerdo? Si el tipo de interés fuera igual a 0, lo que tendríamos aquí es un 1. Lo que tendríamos aquí es un 1. Por lo tanto, el capital a lo largo del tiempo, sería el mismo B, es decir, sería un monedero. Sería un monedero. Para cada K, lo que tendríamos es que tendríamos B unidades siempre. B unidades. Y si el tipo de interés fuera negativo, que puede existir, de hecho, los tipos de interés en la zona euro, el tipo interbancario es negativo, el MIBOR, el MIBOR a lo que se prestan los bancos es negativo. Si eso fuera para el usuario final, lo que tendríamos es que nuestra función de respuesta al impulso iría hacia abajo, tendría esta caída, iría hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que os quería comentar de la función de respuesta al impulso. Bien, ¿cómo se podría modelizar una renta? ¿Cómo se podría modelizar una renta? Bien, pues relativamente sencillo. Es decir, una renta significa que yo en el banco, para un tipo de interés positivo, vamos a borrar aquí, para un tipo de interés positivo, vamos a poner aquí, cada periodo yo introduzco B constante unidades monetarias. Y el saldo que haya siempre en la cuenta se va a capitalizar en capitalización compuesta. Bien, entonces, si B unidades monetarias cada periodo. Es decir, voy a hacer ingresos o imposiciones cada B periodos. Cada periodo voy a ingresar B unidades monetarias. Entonces, y el saldo que haya siempre en esa cuenta se va a capitalizar en capitalización compuesta. Entonces, eso es el estudio de una renta. Entonces, lo que nos preguntamos es si eso lo hacemos en una cuenta corriente, en una cuenta que nos da un tipo de interés I, si hacemos una imposición B cada periodo, eso sería una renta. Esto es una renta constante. Es una renta constante. Lo que nos preguntamos es el valor del saldo de esa cuenta, del saldo de la renta en el periodo K. Antes habíamos visto una imposición solamente en un periodo, que era un impulso. Ahora vamos a ver el valor del saldo de la cuenta, que va a ser una renta, en el periodo K. En el periodo K si se capitaliza en capitalización compuesta. Bien, pues si vamos a esta ecuación, ya delta de K, nuestra variable de entrada, ya no sería U de K, en delta de K, sería U de K. Es decir, ahora sí que con esto quiero decir que es un escalón unitario. Es decir, U de K en este caso va a ser escalón, lo va a valer para K1 para todo K mayor o igual que 0. Va a valer 1 para todo K mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser, con lo cual, en el periodo 1 yo ingreso B unidades, en el periodo 2 ingreso B unidades, sobre lo que hay ingreso B unidades, en el periodo 3 B unidades, y así sucesivamente. Bien,
Pues si hacemos esto, vamos a borrar, sí, vamos a borrar aquí. Y ya acabamos el vídeo. Si hacemos esto, de la renta, si tenemos que C de K más 1 es igual a C de K por A más B por U de K, siendo U de K un escalón unitario. Esto sería el valor final, es decir, en K, de una renta constante B. ¿Vale? Bien, pues si eso es así, es lo que tenemos que hallar. Bien, pues, y eso ya lo sabemos en tablas de matemática financiera, ya lo sabemos, pero lo vamos a hacer según nuestra teoría de sistemas dinámicos. Entonces, si tomamos la transformada f de z, z por f de z, ya directamente lo hacemos, sería z menos a. A es el tipo de interés, ¿de acuerdo? A es 1 más i, ¿vale? Z menos a por igual a... No, perdón. Ya lo he hecho. Esto sería z por f de z igual a f de z por a. Saco factor común. Y esto sería b por u de z. U de z. Y u de z, la transformada de u de z del escalón, habíamos visto que era z entre z menos 1. Z entre z menos 1. Luego, despejando de aquí, tenemos que esto es f de z igual a b por z. Z menos 1 por z menos a. Por z menos a. Bien, si esto lo ponemos, como siempre, vamos a resolver esto. Esto lo ponemos como esta fracción la dividimos en fracciones parciales. En fracciones parciales esto lo podemos poner como a entre z menos 1 más b entre z menos a. Bien, si lo hacemos, si igualamos términos, es decir, si hacemos a por z menos a más b por z menos 1, esto tiene que ser igual a b por z menos 1, esto tiene que ser igual a z. O a bz si queréis. O lo podemos igualar directamente a bz. Y nos olvidamos ya del b. Entonces, si igualamos términos, es decir, tendríamos, igualando términos, que a más b es igual a b y menos a menos b igual a 0. Bien, si hacemos este sistema, tenemos que a sería b 1 menos a y b sería menos ba 1 menos a. Bien, si sustituimos aquí f de z, por tanto, sería b1 menos a, b1 menos a, entre z menos 1, ¿vale? Más b, que es, en este caso sería ya menos b por a, dividido entre b por a entre z menos, no, b por a 1 menos a. Vamos a hacerlo bien, vamos a ser curiosos. Menos b por a 1 menos a dividido entre z menos a. Si hacemos las antitransformadas, lo que tenemos es lo siguiente. Si hacemos la antitransformada, tendríamos c de k sería igual a b 1 menos a 1, que es el polo, elevado a k menos 1,
menos B por A, 1 menos A, que es este coeficiente, multiplicado por A elevado a K menos 1. Para K mayor que 0, o mayor o igual que 1. Para todo K mayor o igual que 1. Este sería el valor de la renta, el capital que tendríamos después de K periodo haciendo una imposición de B unidades. Bien, si hacemos un poco de álgebra y sustituimos A por su valor, que A es 1 más I, lo que tenemos es que C de K, en el periodo K, el valor final de nuestra renta, lo que tendríamos en nuestra cuenta, sería B por 1 más I elevado a K dividido entre I menos 1 partido por I. ¿De acuerdo? Y esto sería el valor de nuestra renta constante en el periodo K. En el periodo K. ¿De acuerdo? En el periodo K. Esta sería la renta. O sea que hemos obtenido, este es el valor final en el periodo K de una renta constante periódica de B unidades monetarias. Bien, pues de esta forma, por tanto, podemos calcular, dependiendo de la variable de entrada, interpretar el término independiente como una variable de entrada cuando es sencilla, un escalón, etc. Esta función podría ser cualquiera. Esta función u de k podría ser cualquiera. Entonces, el procedimiento sería el mismo. Tendríamos que tomar la transformada y u de z tendríamos que poner la transformada z de esta función. Esta función podríamos poner que cada periodo ingresamos B elevado a k unidades monetarias. O sí, B elevado a k unidades monetarias de forma exponencial o de forma en forma de raíz cuadrada. Es decir, podríamos, o en forma de progresión, y obtendríamos la solución correspondiente de esta forma. Igualmente. Aquí hemos hecho el caso de una renta, que esto es lo que vemos en matemáticas financieras, y lo hemos obtenido a través de nuestra teoría de sistemas. Bien, bueno, pues como resumen, ¿qué hemos visto? Como resumen, hemos visto la función de respuesta al impulso, que es en el dominio K, que es cómo varía la variable de estado ante un impulso unitario. La función de respuesta al impulso en el dominio Z sería la función de transferencia, que es en el dominio Z. Y luego hemos visto un caso general en donde u de k es un escalón. Entonces hemos visto, en este caso, la función de respuesta al escalón sería. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y, como siempre os digo, podéis suscribiros a este, que es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.